Sí, profe, grave nomás. Sí, sí, pasa que yo digo cosas a veces y me da no sé qué, que después esto queda en la red. Viste, yo estoy viendo unos videos de clases de Pablo Luzuc, que son una pinturita, toda una corrección, una expresividad, un orden, todo. Y a mí me da vergüenza ver los videos eso comparado con las clases mías, ¿viste? Que soy más así, desordenado y un poco voy, un poco vengo. Me distraigo fácil. Entonces, encima estoy diciendo esto y estoy grabando. No, yo no aprendo más. Así que vamos a ver cómo nos manejamos. Te decía, estuvimos, Una pregunta antes de que sí, comencemos. sí, sí, Me quedó una pregunta pendiente de la clase anterior, dale. respecto al surgimiento de la juventud. Si la juventud surge post Segunda Guerra Mundial, antes no eran jóvenes. No, lo que surge es una identidad juvenil marcada. Eso es lo que surge. Siempre hubo jóvenes. Toda la historia de la humanidad, la juventud hasta fue reconocida. Lo que pasa es que la juventud era algo muy cortito, era algo muy, digamos, que muy poca edad, porque pensá que, digamos, de 3 siglos para atrás, hasta el principio de la humanidad, los hombres y mujeres se volvían adultos a los 15, 16 años, o antes a veces. Entonces, hablar de juventud era un término bastante poco claro, porque el niño pasaba a ser hombre, los hombres más jóvenes tienen más fuerza, viste que la Biblia dice, los jóvenes tienen fuerza, de hecho, incluso hasta entre los discípulos de Jesús se hace la diferencia entre Juan, que era más joven así, y Pedro, que era más asentado. Pero de verdad que ya, vos pensás, Jesús tenía cuando terminó todo tenía unos 30, ponele 33. Quiere decir que toda su formación previa fue antes y ya su enseñanza a los 30 ya era un rabí consumado. Y los discípulos eran gente, no sabemos la edad, pero eran gente muy mayor, seguramente, seguramente. Estamos hablando, bueno, 2000 años atrás, pero si vos nos acercamos, que yo, al siglo XV, al siglo XVII, ponele, la vida era más o menos así, en términos de edades me refiero. Un campesino a los 15, 16 años ya estaba haciéndose cargo de su campo y de su trabajo y de ser joven. Al ser de menor edad lo juntaban para la guerra, pero porque tenía más fuerza física, pero no tenía una mentalidad de joven. Hoy el joven es como una especie de casta aparte dentro de una sociedad fácilmente identificable, porque además tiene un montón de producción cultural hecha para ese sector, ¿sí? Hoy podríamos pensar en los adolescentes especialmente, porque uno puede decir que alguien de 24 años que está trabajando, que quizás se está casando o está casado, es joven, claro que es joven, pero ya está dentro del mundo más bien adulto. Quizá un poco antes estuvo medio todavía en esta indefinición que le llamamos adolescencia. A lo que voy es que siempre hubo jóvenes, pero como un estamento identificable, que además tiene una identidad propia, diferenciada, muy diferenciada del mundo adulto, por esto de la brecha generacional que hablamos el otro día, se empieza a dar especialmente en la primera parte, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial. Previamente hubo jóvenes identificables. Acá, no hablamos acá de la reforma universitaria, por ejemplo. No, ¿no? Para darte un No. dato. Hubo un movimiento muy importante en 1918 que fue el movimiento de reforma universitaria. Fue toda una movida donde los universitarios tomaron las universidades y hicieron propios unos reclamos que tenían que ver con el mundo estudiantil de la época. Un mundo muy pequeñito, ¿sí? 1918, el mundo universitario de Argentina o de Latinoamérica, porque esto después se extendió a toda Latinoamérica. ¿Cuántos podían ser los universitarios de Buenos Aires o de Córdoba en 1918? Si casi nadie iba a la escuela. De esos pocos que iban a la escuela, algunos pocos hacían el secundario
y de ahí unos menos hacían la universidad, así que era un grupo muy chiquito, pero lograron un escándalo tal que movilizaron a toda Latinoamérica al punto tal de que el gobierno cedió y hubo una ley, que es la ley actual que regula el sistema universitario de la República Argentina, el sistema universitario público especialmente. Y estamos hablando de un grupo joven, ¿no? Eso fue toda una cosa liderada y armada por gente joven. Estamos hablando de 20 y pico, ¿no? Entonces, pero inclusive los colegios de la Universidad de Buenos Aires, que tenía dos para esa época, sí ya tenía dos, Nacional de Buenos Aires y el Pellegrini, los secundarios de esos colegios tomaron el colegio también, se plegaron al movimiento de reforma, aunque a ellos no les tocaba, pero les iba a tocar prontamente, ¿sí? Porque los que iban a esos colegios universitarios iban después a la Universidad de Buenos Aires. Estoy hablando acá, pero en Córdoba lo mismo. El Colegio Nacional de Montserrat es el colegio de la Universidad de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos hablando de los colegios históricos de Argentina, y ellos se plegaron. Estamos hablando de chicos de 16 años. Obviamente una minoría, pero un grupúsculo casi, lo buscabas con una lupa para verlo dentro de lo que era la sociedad de 1918, pero lograron hacer una reforma de ley. No es poca cosa. Se hizo una ley que cambió para siempre lo que es el sistema universitario argentino. Y es la misma ley que tenemos hoy. Calcula, pasaron más de 100 años y las universidades se organizan y se manejan de acuerdo a esa ley. Así que no fue poca cosa. Estamos hablando de 1918. Es decir, hubo movidas y esto siempre fue así, pero convengamos que esta cuestión de ver a los chicos revoltosos no existía antes, no existía antes. Uno puede ver, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial y antes en Alemania lo que le llamaban las juventudes hitlerianas, ¿no? Eran grupos de adolescentes ya adiestrados y medio metidos en esta cuestión fascista, digamos, nacionalista que tenía Alemania, que andaban con sus camisas marrones, andaban por ahí haciendo algunos desastres por distintos lugares de Alemania, y eran grupos jóvenes, de hecho le llamaban las juventudes hitlerianas, ¿sí? Pero si vos los veías en sus vidas cotidianas, de hecho estaban vestidos como grandes, no como jóvenes, simplemente tenían poca edad, ese era el tema. Así que eh, sí había jóvenes, siempre hubo jóvenes, pero como identidad fuerte y separada se puede encontrar recién después de la Segunda Guerra Mundial. Y es, ojo, con esta otra aclaración. Podemos hablar, profe, entonces de una construcción social como Sí, juventud. absolutamente. Ahí está. De hecho, estamos planteando esto a partir del concepto de representación social, ¿no? Es una construcción que se empieza a dar fuertemente en esa época, que se transforma en esa época y que empieza a tener una evolución muy lenta para desembocar en lo que hoy entendemos por adolescente, por ejemplo. Lo que hoy lo entendemos así. Mira, con los ejemplos que vamos a ver, te vas a dar cuenta bastante rápido. Eh, Te estaba por decir algo y se me fue de la cabeza. Por el tema de la construcción, bueno, se me fue. Cuando me acuerde, te digo. Entonces, sí hay que entenderlo, que surge y se desarrolla y digamos que se estabiliza esta identidad después de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro que había. De hecho, los jóvenes eran los que iban a la guerra, mayormente. ¿Sí? Vos veías a un joven de esta época y sinceramente sus actividades no diferían mucho de los adultos. No mucho. Salvo los videos estos que vimos el otro día, que son de la década del 50, donde ya ves chicos que andan solos en bandas de motos o chicos que se encuentran a la noche y hacen unas actividades que son re peligrosas. Lo que te iba a decir, ahí ya me acordé, que esta construcción, ojo, lo que nosotros estamos viendo que su origen es un origen de Europa y Estados Unidos. En Argentina pasó algo parecido, pero no igual, no en la misma época y no en los mismos sentidos. Porque, por ejemplo,
las diferencias culturales que tenemos con Europa o con Estados Unidos son insoslayables. No podemos comparar y decir el mundo cambió así o el mundo. Visto desde Estados Unidos, desde Europa es el mundo, pero nosotros vivimos del otro lado del mundo y sabemos que para nosotros las cosas cambian distinto, pero en muchos, y más en la época de la, de un mundo conectado ya, porque la segunda mitad del siglo XX ya es un mundo hiperconectado desde lo industrial, desde la comunicación. Nosotros acá veíamos ya desde hacía mucho tiempo películas de Estados Unidos y de Europa, nuestro cine era eso. Cuando nace la tele en la década del 50, los programas de televisión eran de allá. O sea, ya había, no era globalización como ahora, pero estábamos en camino. Así que muchas cosas se conectan. Y vamos a ver cómo se conectaban. Vamos a ver, mira. De paso, vamos de vuelta a la presentación. Si querés ver bien la presentación, algunas imágenes, te conviene poner mi pantalla como pantalla completa, si no lo tenés así. Entonces vamos a trabajar el tema de la música. ¿Viste? ¿Por qué? Porque la música fue un resorte identitario fuertísimo para todas estas generaciones, incluso hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y la música conecta con otras cosas, con otras prácticas, con otros consumos culturales, eh, con otras ideas. En la música se concentra, en esta expresión artística, se concentra mucho del espíritu de las épocas. Entonces a nosotros nos sirve como un gran termómetro de lo que estaba pasando y de lo que fue pasando. Vamos por los 50. La brecha generacional implica, para que me corra un poquito porque el cartel me tapa a mí, yo le puse necesito otra cosa, o sea, no sé lo que quiero, decía Luca Prodan, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, ¿no? Em, ¿Qué es lo que necesito? Bueno, la verdad es que empieza toda una búsqueda, y una búsqueda bastante espantosa para la gente de la época, porque ¿qué empieza a pasar? Por ejemplo, con el tema de los gustos o de los consumos, empieza a haber algo nuevo. En Estados Unidos, muchos chicos blancos empiezan a escuchar música de negros. Eh, A ver, no el jazz es música de negros, pero el jazz ya se había convertido en blanco y popular, en la época de Glenn Miller y las grandes orquestas de jazz. Pero había un jazz que es un jazz de marginales, un jazz de lo que hoy sería, el jazz villero sería para nosotros, que era el blues, ¿no? Es un jazz más simple, pero que expresa las cosas de la gente marginal, especialmente los negros. Y el jazz rápido, el blues rápido, digamos, prende mucho, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que esto empieza, a ver, vamos a decirlo para que se entienda bien. Los chicos blancos empiezan a hacer cosas de negro, que para nosotros es una frase muy espantosa, pero la verdad es que empiezan a hacer cosas de negro en el sentido literal. Mira, aparece un señor, en vez de mostrártelo así, te voy a compartir la imagen para que lo veas actuando al hombre este. ¿Alguien ubica a este señor Bill Haley o Bill Haley? Entonces, espera que voy a compartir el sonido, porque si no, ni te vas a enterar de qué estamos hablando. Compartir sonido. Acá está. Bueno, fíjate si vos conoces esto que te voy a mostrar. Bueno, un cachito como para que veas. ¿Lo ubicás a este señor? ¿Sí? Este señor Bill Haley es un blanco, ¿sí?
pero que toca música de negros en realidad, ¿sí? Esa música es el rock and roll, ¿no? Se llama alrededor del reloj, la canción. Ahora, vos viste la imagen de este señor cantando con su banda. Todos señores de saco y corbata, ¿sí? Zapatos, todos muy bien vestidos, con un rulito acá, especie de cosito acá, como Clark Kent, ¿viste? ¿Conocen la canción esa, no? Es conocida. Sí, claro, un clásico. Un clásico, sí, ya sé. Lo que pasa, yo te quiero decir algo, te voy a confesar algo. Yo quiero decirte esto. Está lleno de evangelistas acá en la clase esta. Entonces yo no sé cuánto conocen y cuánto no. ¿Sí? Hay que tener un poquito de calle para conocer algunas cosas. Yo, como no te conozco, no te sé, no sé si conoces algunas cuestiones o no. Y hay otras que son generacionales y de gustos, ¿no? También. Pero vos fíjate, acá tenés a un señor que es de estos jóvenes y tenés en la imagen, porque es de una película esto, a todos los chicos bailando, ¿no? Bailando arriba de los muebles. Nosotros lo vemos como una coreografía, pero en ese momento, che, están subidos arriba de los muebles los chicos bailando. Están locos. O sea, algo no iba. Notable de esa película, están bailando rock and roll un montón de chicos y son todos blancos. No sé, yo tendría mis dudas sobre por qué la película está hecha así. Pero bueno, eso es lo que vemos. De paso, la palabra rock and roll es un invento de un locutor. Me contaron de Estados Unidos que pasaba ese tipo de música y un día dijo, pero esto es rock and roll, que es una expresión que querría decir algo así como el reviente, ¿no? Una cosa así. No se puede traducir palabra por palabra, es una expresión lingüística y el descontrol, una cosa así sería. Eh, Porque era muy. Nosotros lo vemos como algo muy inocente, pero había chicos y chicas bailando que se revoleaban entre sí. Viste que las chicas, el rock and roll antiguo, la forma de bailar era revolear a las chicas, las tiraba por el aire, las agarraba. Eso era, viste, muy, muy, muy loco, muy fuerte el baile ese. Eh, pero vamos a ver a un representante ya no tan blanco, vamos a ver, por decírtelo de alguna manera. Espera que me parece que al hacer esto, quité lo de compartir sonido. Este señor que hace... ¿Se escucha la música? Bueno, quería que se escuchaba la música, ¿no? Pues yo quiero saber si... ok. Sí, sí. Quería que llegáramos al momento en que empezaba a tocar solo, porque ya el tipo se empieza a mover, empieza a saltar no tanto, pero a moverse de maneras muy particulares, ¿sí? Este negro, conocen la canción, ¿no? Hay una película muy famosa Volver al futuro. Volver al futuro, claro. ¿Todos vieron Volver al futuro? Sí, alta música, ya no se escriben cosas así, ¿eh? No, sí, se escriben, pero son distintas. Hay buenísimas. Pero bueno, hay. Lo que pasa es que no la pasan en Jesse James, Daniel. Este,
Daniel sabe de qué hablo. Jackson. Bueno, la cuestión es que este muchacho ya tenía, vos lo ves ahí también, con su corbatita, esto es de televisión de la década del 50. Estaba con su corbatita y todo, pero no se vestía así normalmente. Estaba, primero, había ya tenido problemas por drogas y disturbios. Hasta donde yo sé, después, no sé si en ese momento, después se casó con una especie de prima que tenía 13 años. Una cosa medio extrañísima. Es la canción que usan en Volver al Futuro, que hacen un chiste en la película, porque uno de los músicos de la banda que está con Marty McFly, el de la película, llama por teléfono y dice: Chuck, mirá lo que está tocando este pibe. Y Chuck es Chuck Berry, es este negro. Es como que el negro se inspiró en la canción que toca Marty McFly, ¿no? Como que fue al revés, que le sacó la canción a él. Ese es el chiste que hacen en la película. Pero esos movimientos que vos viste ahí, a nosotros nos resultan, no nos llaman la atención, pero en aquel momento, este señor estaba moviendo las caderas y la pelvis en la televisión, negro, moviendo las caderas y la pelvis. Ya tenía unas cuantas cosas como para objetarle su presencia en los medios de comunicación. ¿Sí? Ojo, pasaron 50, 60 años de eso. 60 años de eso pasó. Entonces hay que siempre verlo en perspectiva. Vamos a ver al que hizo una especie de síntesis de las dos cosas, que este señor que hizo la síntesis, vas a ver que también es muy conocido y que a nosotros, a Occidente le volvió la peluca, ¿viste? Le voló la peluca. Para que tengo que compartir pantalla, si no, no lo ves. Aquí va. Walking through a party in the county jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the drum began to swing. You should have heard the locked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Number 47 said to number 3, you the cutest jailbird. Bueno, a este señor también lo conocen, calculo yo. Este señor es Astor Piazzolla no es, aclaro, datos. Tampoco es el chaqueño que canta Palazzo. Señor mi Dios. Exactamente. Sí, dato interesante, este señor se ganó 2 Grammys, los únicos Grammys que se ganó en su vida, se los ganó cantando himnos. Son 2 discos de himnos que son espectaculares. Sí. Y se lo ganó ahí. Después nunca más ganó un Grammy, no sé. Un personaje bastante extraño. ¿Sí? Se enojaba mucho cuando le ponían carteles que decían Elvis is King, es el rey. Y él los paraba y le decía, no, Jesus is King, ¿no? Jesús es el rey, decía. Era una vida muy extraña, ¿no? Tenía, hay que ver, ¿no? Para mí tenía un conflicto muy grande entre su vida espiritual, porque de chico él se crió en una iglesia y tenía un llamado, según he leído en algún lugar, y tenía como cierto temor de dónde iba a pasar la eternidad, porque él siempre decía que pueda estar en el cielo. Entonces me parece que su vida no era plena, porque en su corazón sentía un conflicto. Tal cual. Sí, hay muchos registros sobre eso. Una persona con muchas situaciones internas que evidentemente no las pudo resolver, ¿no? Me imagino que el éxito, el dinero, la opulencia, deben volver loco a cualquiera. Yo, como soy docente, nunca supe lo que es eso, pero de verdad, vivir en esos espacios no debe ser nada fácil, más teniendo
presente al Señor todo el tiempo, porque, gracias a la madre, ¿no? Que además lo seguía por ese lado. Y él, digamos, tenía una cuestión con lo que estaba bien, con lo que estaba mal, pero bueno, su vida sabemos, ¿no? Que se descarrió para mal. El tema de las drogas, incluso tuvo una relación muy ambigua con las drogas, porque él tomaba drogas, pero pues se las recetaban unos médicos. Tenía médicos que le recetaban lo que él quería. Pero entonces como que se amparaba en una cuestión de legalidad, así, una cosa muy, muy difícil. Yo, pobrecito, yo no sé lo que es estar en los zapatos de gente como él, ¿no? Pero vos fíjate, él tuvo un temita que nosotros tampoco nos damos cuenta, que es con esa forma de bailar. A él le decían Elvis Pelvis. Elvis Pelvis es porque movía la pelvis. Eso significaba que a muchas nenas que estaban viendo el programa de televisión, las madres le tapaban los ojos para que no vieran a este señor bailando de esa manera. Esto que viste es un fragmento de una película muy famosa, por lo tanto está muy domesticado, está muy cuidado el tema del movimiento, pero Elvis era muy sensual y provocador para la época, ¿sí? Muy sensual. Lo que pasa es que, claro, visto desde hoy parece cosa de niños, pero en su momento fue muy provocador, hubo mucha controversia por estas cuestiones de la sensualidad que tiene esta música y el ritmo de la música, ¿sí? Vamos a ver que esta constitución del joven de la segunda mitad del siglo XX y la sensualidad están siempre mezcladas. Esta cuestión de sacar la emoción y lo que está en la piel hacia afuera, siempre estuvo, hasta el día de hoy, estuvo ahí pegado. Entonces ahí suena muy, muy fuerte. Entonces hay que tener en cuenta que estamos recién en los inicios de esta constitución. Elvis también tuvo esta cuestión de chico bueno, chico malo, ¿no? Chico rebelde, chico bueno. Para los medios de comunicación de allá, por ejemplo, él tuvo que ir a la guerra de Corea, y en la guerra de Corea fue una especie de símbolo de los Estados Unidos para las tropas. Él fue a la guerra probablemente más como elemento de propaganda, entreteniendo a las tropas, me imagino yo, que no creo que haya entrado en combate nunca. Yo no tengo noticias, tampoco soy un investigador de la vida de él, pero de verdad, él un poco cumplió, por un lado, ese rol, y por el otro lado era el chico rebelde que bailaba de una manera que se le volaba la cabeza a todo el mundo, ¿no? Acá después algo parecido hizo Sandro, una especie de imitador a su manera, ¿no? En algunas cosas de Elvis, pero era muy llamativo lo que hacía. Así que estos son los primeros comienzos. Ahora, nosotros tenemos que los primeros comienzos fueron con este señor, dijimos, teníamos a Chuck Berry, acá. Lo estoy pasando así porque en realidad no sé por qué la presentación no activa los videos. La verdad que estoy saliendo por eso. Estos fueron los 50, que es, digamos, la cuna de todo esto que estamos viendo nosotros, pero luego llegan la década del 60. ¿Sí? La década del 60 va a significar que va a haber unos cambios tan grandes que en realidad es el germen real de lo que son los cambios culturales que hoy afectan nuestra vida, que hoy son nuestra vida. Lo que se empezó a generar en la década del 60, recién del 2000 para acá como que maduró. Si algo somos hoy como cultura, tiene que ver con lo que empezó a pasar en la década del 60. ¿Sí? Encontré el cartelito y me pareció muy adecuado, ¿no? Los 60, la década que movió al mundo. ¿Sí? Y la cultura cambia para siempre, porque pasan varias cosas, ¿no? Estamos viviendo la época de la Guerra Fría, esto mueve mucho a los jóvenes. La Guerra Fría, ustedes recordarán que es esta rivalidad entre el bloque de Estados Unidos y el bloque de la Unión Soviética, que no era una simple rivalidad, tenían misiles atómicos que se apuntaban mutuamente. Si alguien apretaba el famoso botón rojo, los misiles iban a cruzar y desaparecía todo. Imagínate jóvenes de aquella época viviendo cerca de los lugares donde estaban las bases nucleares. Porque en medio del campo vos tenías una granja y ahí nomás estaba la tapa de donde salía un misil nuclear. En Estados Unidos, en Europa lo mismo en la Unión Soviética, pero
de la Unión Soviética no sabemos tanto de aquella época porque lo vivíamos como de algo de afuera. Y la otra cosa que empezó a pasar en la década del 60 fue la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam fue significativa, muy significativa, porque implicó todo un cambio también en la concepción de lo que era la guerra y los medios de comunicación. Por primera vez hay grandes manifestaciones pacifistas en Estados Unidos contra la guerra. ¿Sí? Ya la guerra dejó de ser, ya en la Segunda Guerra, había dejado de ser algo romántico para convertirse en un horror, ¿no? Entonces, este es digamos, el contexto donde se empieza a dar este cambio de la década del 60, insisto, mucho en el norte, Europa y Estados Unidos. Acá en Argentina, la década del 60 nos agarra con con muchos golpes de Estado, eh, veníamos de otros golpes de Estado y con la fuerza política más grande de la Argentina, que es el peronismo, que estaba proscripto, ¿sí? Y el modelo de la revolución cubana empezó a aprender en muchos lugares de Latinoamérica y acá también, y muchos de estos jóvenes que estaban con ansias de algo nuevo, se metían en la política, especialmente estos grupos revolucionarios. Paradójicamente, con la proscripción del peronismo, lo que empieza a crecer es el peronismo revolucionario, lo que después va a desembocar en grupos armados, incluso como montoneros. También se forman otros grupos armados de la izquierda, como por ejemplo, el más famoso era el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, siguiendo el modelo de la Revolución Cubana y la figura del Che Guevara, que para eso se había convertido en un ícono a partir del 62, creo que es que lo matan al Che y se convierte en una especie de ícono revolucionario, ¿no? Romantizada su imagen, todo lo que uno quiera, pero es un ícono que mueve y mucho. Entonces, gobiernos militares, movimientos revolucionarios internos, formación de cuadros y de partidos políticos clandestinos, porque imagínate, con tanto golpe de Estado no podían hacer nada. Es una época muy complicada y todos estos cambios, la verdad que no nos pasan nunca desapercibidos. ¿Qué pasaba en la música? Bueno, en la música, perdón, me olvidé de algo de la Argentina. Estaba viendo todo un germen de revolución estética y artística también. Nacen muchas movidas artísticas que van a ser muy importantes para después. Eh, por ejemplo, lo que era el teatro libre o el nuevo teatro argentino, que es toda una corriente de teatro muy, muy fuerte. El nuevo cine argentino, que era toda una generación nueva de cineastas, entre ellos, Leonardo Fabio, por ejemplo, el más famoso de la época, o Manuel Antín, o, ¿cómo se llamaba Babsi? Torre Nilsson, no sé si suenan esos nombres, pero son grandes directores de la década del 60, muy jóvenes todos ellos. Se funda, por ejemplo, un centro cultural que muestra las nuevas tendencias del arte acá en Buenos Aires, que se llamaba el Instituto Di Tella, ¿sí? El Instituto Di Tella fue el germen de un montón de artistas de todo tipo, ¿no? Porque, y financiado por Di Tella, la empresa Di Tella, la que hacía los autos, las heladeras Siam, ¿sí? Ellos estaban ahí. De ahí surgen gente como Nacha Guevara, como Lelutier, surge de ahí, surgen Marta Minujín, bueno, Marta Minujín estaba un poco de antes ya haciendo arte por todos lados, pero tenía un espacio ahí. No sé, Gasalla, qué sé yo, todo un montón de gente muy conocida después, todo germinó ahí, en ese lugar. Así que había una movida tremenda en la década del 60. Y ahora sí, vamos a pasar. La música tuvo mucho que ver con los 60 y especialmente alrededor de estos señores. ¿Los ubican? ¿Quién los ubica? ¿Quién sabe quiénes son? O los tienen muy chiquititos. No, ahí lo vemos.